Bienvenidos a todos. Bueno, estamos en un nuevo curso que esta vez va a tratar sobre integración sensorial, conceptos básicos y herramientas para la vida diaria. Y bueno, por mi parte les doy la bienvenida y bueno, voy a compartir en realidad la charla con la disertante principal, que es la licenciada Vanessa City. Así que los dejo con ella. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Patri, por la presentación. Primero, espero que el curso les resulte interesante. Integración sensorial es un tema que puede llegar a parecer complejo, pero vamos a ir desmenuzándolo para que no resulte tanto. Y la idea va a ser entender cómo este proceso que vivenciamos todos, que es el de la integración sensorial, cómo nos afecta, cómo nos atraviesa para después poder accionar en el mundo como personas. ¿Y qué pasa cuando esto tiene en algún punto del proceso alguna, alguna falla, ¿sí? Cuando hay algún déficit en alguno de esos procesos que forman la integración sensorial? Y también lo vamos a ver en algunos tipos de poblaciones específicas donde es más frecuente que aparezca un déficit de procesamiento sensorial a lo largo de las clases que vamos a tener por delante. Así que bueno, cuando quieras, Patri, arrancamos y espero que, bueno, que les resulte de acá en adelante un curso interesante. Como les decía, el objetivo del curso va a ser tener una aproximación teórica a lo que es la integración sensorial para poder comprender por qué a veces observamos determinadas conductas o vemos que al realizar quizá una actividad o una tarea no sale del todo bien y no entendemos el por qué, ¿sí? Como decimos las terapistas ocupacionales, nosotras a veces observamos conducta, pero leemos sensorial, ¿sí? Es decir, vemos la conducta de la persona y interpretamos qué es lo que está pasando a nivel de integración sensorial en el procesamiento neurológico de esa persona, ¿sí? Y conocer distintos tipos de perfiles sensoriales, también para ver otro tipo de reacciones que pueden llegar a tener que ver con reacciones quizás exageradas ante estímulos que pueden no parecernos amenazantes y demás, pero que a una persona pueden resultarle demasiado aversivos. Eso sería un ejemplo de lo que podríamos ver en lo que es una diferencia de perfil sensorial, ¿sí? Es conocer esto para poder tener una lectura, en tal caso también hacer, si se observan algunas cuestiones que vamos a ir trabajando y charlando en el curso, hacer también, ¿no?, la consulta pertinente al profesional de terapia ocupacional. Bien, ¿qué es la integración sensorial? Tanto palabrerío y todavía no la definí. Bueno, Giners, que es la madre de la integración sensorial, es quien introduce este concepto desde las neurociencias, la define como el proceso neurológico que organiza la sensación desde nuestro propio cuerpo y desde el ambiente. Y hace posible que usemos el cuerpo efectivamente en el ambiente, ¿sí? Es importante ahora cuando veamos déficit de integración sensorial, si pasás, Patri, al próximo, a la próxima diapositiva, es importante que entendamos que todo lo que tiene que ver con un déficit de integración sensorial tiene que ver con una falla en la organización de la información que nos llega del ambiente o de nuestro propio cuerpo dentro de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo de esto para que se entienda de qué estoy hablando.
Por ejemplo, si a mí me piden que yo agarre un tenedor de adentro del cajón de los cubiertos, voy a dar un ejemplo súper claro y de un sistema que hasta el momento todos conocemos súper bien, que es el sistema visual, ¿sí? Entonces a mí me pueden pedir que agarre un tenedor, yo abro el cajón de los cubiertos y me pierdo, no puedo agarrar un tenedor porque no lo estoy encontrando. Sin embargo, mis órganos de los sentidos, mis órganos periféricos, que en este caso son mis ojos, funcionan bien, o sea, no tengo un problema visual, ¿sí? El problema es que no estoy pudiendo interpretar la información que el ambiente me está dando, y eso es a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Eso es lo que es una disfunción de integración sensorial. No tiene que ver con los órganos de los sentidos, sino cómo esa información no es interpretada en algún punto en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué punto puede ser que no sea del todo interpretada, ¿sí? Bueno, vamos a ver que la teoría de integración sensorial es una teoría en sí misma y también dentro de lo que es el abordaje específico de tratamiento de terapia ocupacional, nos brinda herramientas de métodos específicos de evaluación en varias áreas de lo que es la integración sensorial. Los métodos de evaluación son métodos estandarizados, son métodos basados en evidencia y que pueden ser administrados por terapistas ocupacionales que estén certificados en ellos, ¿sí? Y luego el tratamiento de integración sensorial también es llevado a cabo por terapistas ocupacionales certificados en integración sensorial, ¿sí? Pero bueno, la teoría en sí misma nos brinda una forma de entender y de observar qué es lo que está pasando de manera clínica, y los métodos de evaluación, por supuesto, lo que hacen es confirmar un diagnóstico de déficit de integración sensorial en algún aspecto, ¿sí? Que puede ser, ahora vamos a ver, de déficit motor con base sensorial o de déficit de modulación, pero nos confirma que hay un déficit fehaciente y en base a eso podemos realizar un abordaje específico, ¿sí? Bien. ¿En qué influye la integración sensorial? Primero, en lo que es el registro de las sensaciones. Es el momento en el que a nosotros nos llega un estímulo determinado, ¿sí? Por ejemplo, un estímulo auditivo, si pasa por delante mío un camión y hace mucho ruido, supongamos, ¿sí? La modulación de sensaciones es cómo ese estímulo impacta en mi sistema. Es decir, si a mí me es indiferente, si lo registro, lo percibo o no lo percibo, si me molesta demasiado o si directamente no lo percibí, nunca me enteré de que pasó el camión adelante mío. Esa es la modulación, ¿sí? Tiene que ver con una cualidad afectiva de si me gusta o no me gusta lo que me está llegando del medio. La discriminación sensorial es como sintonizar a qué sistema sensorial le está llegando ese estímulo. Si, por ejemplo, pasa el camión y yo lo estoy escuchando, mi sistema tiene que decir, sintonizo el sistema auditivo para poder escuchar, ¿sí? Si lo que aparece es una persona caminando sin hacer ruido, yo tengo que sintonizar mi sistema en visual, porque lo estoy viendo, ¿sí? Eso es la discriminación, es saber a qué sistema darle relevancia, ¿sí? Y la praxia es la respuesta motriz al ambiente, es decir, lo que yo puedo desde la acción ejecutar en el ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que levantarme a cerrar la ventana porque el ruido del camión me está molestando demasiado, tengo una computadora adelante, tengo que saber de qué manera levantarme para no tirar la computadora al piso, correrla o en todo caso esquivarla, ¿sí? Acercarme hasta la ventana y lograr cerrarla. Es una respuesta motriz a un estímulo ambiental. Ustedes dirán, es una respuesta súper simple. Puede ser,
pero puede no serlo tanto, como vamos a ver ahora qué es lo que puede pasar en esas respuestas motrices que pueden llegar a estar interrumpidas o dificultadas por alguna sensación que no estamos procesando del todo bien, ¿sí? Entonces, las manifestaciones que vamos a tener de los déficits de procesamiento sensorial van a ser pobres respuestas al ambiente, ¿sí? Piensen en el ejemplo que les daba de la ventana, si yo me llevo la mesa por delante o tiro la computadora, es una respuesta ineficiente, ¿sí? Dificultades de organizar el cuerpo para producir esa respuesta, dificultad de aprender ligadas al planeamiento motor y a la secuencia, es decir, al seguir los pasos que tengo que hacer de las acciones y al pensar qué acción tengo que hacer, eso es el planeamiento. Respuestas exageradas o especiales, que pueden ser evitamiento, búsqueda, angustia, rechazo, violencia, frente a ciertos estímulos que no son de por sí peligrosos, que a la mayoría de las personas no nos resultan en algo tan disfuncional, ¿sí?, a nuestro sistema, lo podemos registrar, pero no nos perturba demasiado, ¿sí? Y bueno, sin embargo, si hay un déficit de procesamiento sensorial, puede que esto a otras personas les resulte en una respuesta exagerada, ¿sí? Por supuesto, con todo esto que dije antes, dificultad para interactuar con otros y demás. Bien, ahora sí, vamos a empezar directamente en qué es un desorden de procesamiento sensorial, ¿sí? Vamos a dividirlo, lo que es desórdenes de modulación, desórdenes motores con base sensorial y desórdenes de discriminación para poder entenderlo. En la práctica, en realidad, el sistema opera de dos maneras. Una es la modulación, ¿sí? Y la otra es la praxia motriz, la ejecución motriz con base sensorial, donde va de la mano lo que es ejecución motriz con base sensorial y discriminación sensorial, ¿sí? Eso va de la mano. Lo separamos en dos para poder estudiarlo y que nos sea más fácil de comprender de qué hablamos, ¿sí? Cuando hay un desorden de modulación, nos vamos a encontrar con varias respuestas según el perfil sensorial de la persona, eso lo vamos a ver fundamentalmente en la clase que viene, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar quizás con hiperrespuestas, es decir, una respuesta exagerada ante un estímulo que no lo amerita tanto, y por respuesta, por ejemplo, respuestas en menos, es decir, si yo me estoy quemando la mano en una estufa y no la saco, ¿sí? Esa es una hiporrespuesta, no estoy respondiendo como debería a ese estímulo, ¿sí? O búsqueda de sensaciones, es decir, mi cuerpo necesita ir a buscar él sensaciones para poder integrar toda esta información en mi sistema nervioso central, porque de manera regular no lo está pudiendo hacer, ¿sí? Esas son las manifestaciones dentro de lo que son los desórdenes de modulación sensorial. Ahora, desórdenes motores con base sensorial, vamos a ver que podemos tener desórdenes posturales o dispraxia. Los desórdenes posturales tienen que ver con la contracción muscular, con lo que sería un tono muscular adecuado. Entonces, por ahí nos podemos encontrar con personas que necesitan apoyarse todo el tiempo o tirarse, ¿sí? Porque aparentemente sus estructuras corporales no le permiten estar en una posición erguida y demás, ¿sí? Podemos ver incluso como definición chicos que parecen flan, ¿no? Que parecen hipotónicos, diríamos. Y la dispraxia, por ahora la vamos a llamar como la torpeza motriz. Después nos vamos a meter un poquitito más en lo que son los distintos tipos de dispraxia y vamos a dar ejemplos y demás, pero es cuando el cuerpo no puede hacer los ajustes necesarios para realizar una acción determinada, ¿sí? Entonces podemos parecer torpes porque nos podemos llevar las cosas por delante, se nos pueden caer las cosas de las manos,
podemos no saber cómo subir o bajar una escalera, ¿sí? Y demás. Eso sería por ahora la dispraxia, después vamos a ver qué complejidad tiene todo eso, tiene un montón de partes en el medio, ¿sí? Y la discriminación sensorial. La discriminación sensorial, vamos a ver que nosotros vamos a fijarnos en cada uno de los sentidos, de los sistemas sensoriales por separado, ¿sí? Pero que no son 5 como toda la vida nos han enseñado, sino que vamos a hablar de 7 sentidos. Y les voy a ir comentando también que, bueno, esto en lo que es la teoría y los textos más académicos y más fundantes de lo que es la integración sensorial, donde se nombra 7 sentidos. Actualmente hay muchos canales de divulgación y demás en donde se habla de 8. ¿Sí? Ya les digo, no vamos a hablar de 8 porque no es la bibliografía más técnica ni más formal, pero sí es necesario que comprendamos que se puede llegar a hablar de 8 sistemas sensoriales, entendiendo el sistema interoceptivo por separado. Nosotros por ahora lo vamos a tomar dentro del propioceptivo como uno solo. Entonces, vamos a hablar de lo que es los 5 sentidos, ¿sí? Gusto, olfato, auditivo, táctil y visual, y vamos a hablar del sistema propioceptivo, que tiene que ver con la información que nuestros músculos y articulaciones le brindan a nuestro cerebro de nuestros segmentos corporales, de qué es lo que está haciendo nuestro músculo y nuestro cuerpo en este momento, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si cerramos los ojos y les pregunto cómo están, si están sentados, si están parados, si están en movimiento, si están quietos y demás, posiblemente ustedes me lo puedan responder sin mirarse. Bueno, esa información que ustedes saben de su cuerpo se las está brindando a su sistema, su sentido propioceptivo, que es de músculos y articulaciones. Vamos a ver qué hay más, pero por el momento nos vamos a quedar ahí. Cuando yo digo que dentro del sistema propioceptivo vamos a hablar también del sistema interoceptivo, hablamos de todo lo que tiene que ver con el medio interno, ¿sí? El sistema interoceptivo, la información que nos da, es todo lo que nos pasa dentro del cuerpo en relación a vísceras y en relación a situación homeostasis general, ¿sí? Por ejemplo, si tengo sed, si tengo hambre, si tengo ganas de hacer pis, si tengo ganas de hacer caca, si algo me duele. Bien. Y por último nos queda el sistema vestibular, ¿sí? El sistema vestibular es el sistema que nos va a dar a nosotros la información de velocidad y de movimiento, de aceleración, de planos en el ambiente también, ¿sí? Y que va a intervenir de manera muy especial en el equilibrio, en nuestro equilibrio, en el equilibrio estático y en el equilibrio dinámico, ¿sí? Y bueno, nos va a dar también otro tipo de informaciones que cuando veamos bien vestibular lo vamos a ver, como por ejemplo el nivel de alerta y demás, que lo vamos a estudiar a cada uno por separado, como les decía, pero eso para ir ya sabiéndolo y teniendo idea de qué es de lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, esos son los 7 sentidos que nosotros vamos a ver. Entonces, como les decía, el procesamiento sensorial opera en 2 posibilidades. Modulación, que es la cualidad afectiva del estímulo, es esto que les decía, me gusta, no me gusta, y la discriminación, que con todo lo que les acabo de decir, ¿qué pasa? Nos va a ayudar a interpretar qué es ese estímulo que yo estoy percibiendo, tanto sea interno de mi cuerpo como externo, ¿sí? Como les decía, si tengo ganas de hacer caca, es un registro interno, ¿sí? Ahora, si pasa el camión por adelante de la ventana de donde estoy hablando, es un registro externo. Ambos estímulos están llegando a mi sistema, porque los percibo. Entonces, la discriminación me permite saber qué es lo que estoy percibiendo, ¿sí?
¿Cómo es? ¿Dónde está? Es la cualidad temporal y espacial de ese estímulo. Bien, vamos a ver esto, desórdenes ahora sí de modulación. Acuérdense, tenemos modulación y motor con base sensorial. Vamos a entrar en modulación, ¿sí? Acuérdense los dos sistemas de operar, modulación y motor con base sensorial. Entrando en la modulación, la definición de desorden de modulación es patrón de disfunción en integración sensorial, en el cual la persona sobre o hiporresponde. ¿Se acuerdan cuando les decía si yo tengo una reacción exagerada porque el camión me provocó un malestar que no puedo tolerarlo, ¿sí? O si hiporrespondo, es decir, si tengo la mano en la estufa y no estoy quitando la mano de ahí, por ejemplo. Entonces, la persona sobre o hiporresponde al estímulo sensorial que proviene desde el propio cuerpo o desde el ambiente. Es una discordancia entre las demandas externas del mundo de la persona y sus características internas. Porque en base a eso no estoy pudiendo reaccionar. Es decir, si yo sobrereacciono y no puedo funcionar porque el camión superó todo mi sistema, ya no voy a poder estar óptima para seguir trabajando, por ejemplo. Y también estoy fallando si no puedo sacar la mano de la estufa, ¿sí? Después, los desórdenes de discriminación sensorial van a estar relacionados con la capacidad de procesar, entender la fuente, el tipo y la calidad del estímulo sensorial como parte de la construcción y la planificación de una actividad con propósito, ¿sí? Si yo no entiendo qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó con ese camión, no voy a poder levantarme, correr la computadora, acercarme hasta la ventana y cerrarla, ¿sí? Porque nunca discriminé cuál es el sentido afectado. Y desórdenes motores con base sensorial, como ya les decía antes, por ejemplo, postural, es la falla en la contracción y en la musculatura, digamos, inadecuada, en el tono muscular, en la tonicidad, ¿sí? Adecuada, y dispraxia, como anticipábamos, torpeza motora, va a haber dificultades para planificar, secuenciar y ejecutar acciones. Eso lo vamos a ver también en mayor detenimiento, ¿sí? Bien, ahora sí, entramos a lo que es la praxia. ¿Qué pasa cuando tengo que realizar una acción? ¿Sí? Yo les decía, bueno, la praxia es una acción con propósito, levantarme a cerrar la ventana, ¿sí? Para lograr eso y que eso sea efectivo, tenemos varios pasos. Primero, la ideación, que es saber qué es lo que tengo que hacer. Obviamente que en eso va a entrar la discriminación sensorial, porque para saber qué es lo que tengo que hacer, tuve que haber entendido primero que me molesta el ruido que está fuera de la ventana, ¿sí? O sea, tuve que haber discriminado ese estímulo. Dentro de la praxia, primero tengo que saber qué respuesta motriz yo tengo que dar a eso que ya discriminé, ¿sí? Entonces tengo que saber, tengo que levantarme e ir a cerrar la ventana. Bien. Eso es la ideación. Ahora bien, la segunda parte de este proceso es la planificación motriz. Es decir, ¿mi cuerpo puede hacer eso? Sí, lo puede hacer. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Sí? Fíjense lo que parece tan simple. Es decir, ¿qué segmento corporal debo mover primero para poder ejecutar esa acción? ¿Sí? Si yo lo primero que quisiera hacer, porque yo entiendo que al cerrar la ventana tengo que usar mis manos, ¿sí? Pero no registro que primero me tengo que parar, lo que voy a lograr es tirarme encima de todo lo que estoy haciendo en el escritorio en este momento, ¿sí? Y bueno, claramente esa acción va a fallar. Entonces, yo debo saber que primero debo incorporarme, debo levantarme, cómo debo posicionar los pies para poder levantarme, ¿sí? ¿Qué debo hacer con mi cuerpo para poder, bueno, correr, en este caso la mesa de la computadora y el escritorio móvil que tengo delante mío, pero en el caso de que no pudiese correr eso, correr la silla
y esquivarlo. O sea, tengo que saber qué tiene que hacer mi cuerpo y cómo, pero también qué posibilidades me brindan los objetos que están alrededor mío, ¿sí? ¿Yo puedo correr la mesa o no la puedo correr? Bueno, eso también es información que tengo que tener en cuenta para ejecutar una praxia, es decir, una acción motriz determinada con finalidad. ¿Mm? Sí, y yo también estaba pensando, perdón, Vane, que No, además de todo esto que decís, depende de la cultura en la cual nos encontremos, en la situación cultural en la que nos encontremos, también hay digamos, una forma de hacer distinta, con lo cual se complica más la cosa, ¿no? Porque una cosa es estar en tu casa y querer hacerlo, y otra cosa es estar en un entorno donde hay otras pautas de manejo o hay otras personas a las cuales también hay que tener en cuenta cuando uno lo quiere hacer la acción, y que eso es lo que muchas veces chicos que quizás en casa son más funcionales porque es un entorno que ya conocen y que lo conocen a él, sí, entonces totalmente distinto cuando tienen que hacer lo mismo quizás en un entorno, digamos, con pautas específicas, digamos, donde no puedo hacer todo como lo haría yo en mi casa, sino que tengo que respetar otras cosas, ¿no? sí. En casa tengo también más libertades, ¿no? De que si me caigo no pasa nada, y a veces también está este propio condicionamiento de decir, uy, en esto que me es muy difícil, es posible que la pifie, es posible que me caiga. La verdad no quiero pasar por esa vergüenza. ¿Sí? Entonces, esto también condiciona a la ejecución motriz. A la ejecución motriz y a la ejecución de todo, porque esto motriz puede implicar que no me levante para ir al baño, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuestiones bien básicas. Eh, y la última parte de la praxia, cuando la praxia se torna efectiva, perdón, Patricia, sí, decime. Para comentar que ahora, por ejemplo, hay pautas en la escuela que quizás cuando uno iba no eran tan comunes, pero bueno, desde hace bastante tiempo, por lo menos en las escuelas argentinas, por ejemplo, no podés ir al baño, por ejemplo, durante el horario de clase. Uh -huh. Tiene que ser en un momento determinado por todas cuestiones de cuidar que no haya ninguna situación compleja en el aula, en la escuela, ni nada por el estilo. Entonces tiene que ser en momentos donde haya, digamos, supervisiones de situaciones. Entonces, no es solo tener en cuenta tus sensaciones, tus necesidades, sino, digamos, el momento en el cual estas necesidades surgen, que a veces hay que Las inhibirlas, demandas. aunque Claro. Sí, sí, las demandas del contexto, ¿no? Bien, gracias, Patri. Bueno, y el último proceso por el cual esta ejecución motriz puede o no ser efectiva es la ejecución, la acción en sí misma. ¿Sí? La acción en sí misma no es solo que yo llegué y cerré la ventana, sino es también qué respuesta, qué feedback motriz me da esa ejecución final a mí. ¿Sí? Eso también forma parte de la praxia, porque uno cuando termina de hacer la ejecución motriz recibe una respuesta ambiental, es si yo no me llevé nada por delante, si no tiré nada en el medio y si efectivamente logré cerrar la ventana, voy a sentir éxito en eso. Eso va a ayudar a que esa acción se vaya también incorporando para nuevos patrones motores, que en praxias posteriores van a tener como esa memoria, ¿sí?, de ejecución. Si yo recibo como respuesta ambiental que no logré cerrar la ventana o que me llevé todo por delante y terminé en el piso, ese feedback va a ser un feedback de error, es decir, bueno, de esta forma no se hace, ¿sí? Y mi cuerpo va a recepcionar eso. Bueno, lo mejor que puede pasar en ese caso es que esa memoria quede para poder después probar otras posibilidades de acción, ¿sí? Porque a veces pasa también que esta retroalimentación no logra después tener un aprendizaje efectivo sobre eso, ¿sí? Pero bueno, también eso lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Esto es para que tengamos idea de qué es una praxia y qué importante es, porque en realidad un aprendizaje motor es lo que
necesitamos para todo. En un aprendizaje motor necesitamos para vestirnos a la mañana, saber cómo me pongo la ropa, ¿sí? La praxia del vestido, ¿sí? Saber cómo debo cepillarme los dientes, saber cómo debo tomar un lápiz para escribir, ¿no? Cuando estoy aprendiendo también a escribir, sobre todo en la escuela y demás, donde hay tiempos en donde eso es exigido, ¿no? Y si yo todavía no pude sentir mis manos, sentir mi cuerpo, y todavía no pude tener todas estas sensaciones de movimiento, de feedback motor y demás, no puedo saber cómo agarrar el lápiz, ¿sí? O cómo agarrar un útil escolar. Bueno, miren, en todo lo que es actividades de la vida diaria, en todo vamos a necesitar que nuestras praxias sean efectivas. Por eso es que es tan importante, a ver, lo básico que es sentir el cuerpo, poder organizar las sensaciones. Pues sin esa organización de sensaciones, esto no se puede hacer, ¿sí? Bien, pasamos. Bien, ahora sí vamos a ver específicamente, yo les dije cuando vimos el cuadrito, bueno, estos son los sistemas y bueno, a priori algunas cositas de los que no son tan conocidos, pero bueno, ahora los vamos a ver a todos un poquitito más. Lo que sí la integración sensorial considera como más fundante de lo que es un esquema corporal, ¿sí? Y un registro sensorial más fino es a los sistemas táctil, propioceptivo y vestibular, ¿sí? Son como los que guían, digamos, como la base que fortalece luego la integración sensorial con el resto de los sentidos, ¿sí? Ahora los vemos. Bien, empecemos por el sistema táctil. Y yo, bueno, podría llegar a decir que a priori todos vamos a pensar que el sistema táctil tiene que ver con lo que tocamos, solamente con manos, nada más. Bueno, en realidad nada, el sistema táctil tiene que ver con todo lo que nuestro cuerpo recibe en relación al ambiente, con todo el cuerpo, con el cuerpo íntegramente, con todo el cuerpo, ¿sí? También con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la boca, ¿sí? Y con todo lo que tiene que ver con las habilidades oral-motoras, ¿sí? Y también el sistema táctil va a tener que ver con las funciones de motricidad fina, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver también con nuestra percepción de nuestro esquema corporal. Y como decía con el ejemplo de la estufa, con lo que es la protección del medio y demás. No vamos a hablar específicamente de las estructuras y de los receptores, ¿sí? Pero sí voy a hacer un pequeño comentario acá, que es que el sistema táctil opera también de dos maneras, con lo que es la sensación superficial y con lo que es la sensación profunda, ¿sí? Todo lo que es sensación superficial, es decir, que llega a los receptores de la piel de manera más suave, más externa, nuestro sistema nervioso central la interpreta como alertante, ¿sí? Como por ejemplo, puede ser las reacciones, vieron los gatos cuando algo los asusta, que los pone como que se les erizan los pelos. Bueno, podemos llegar a tener este tipo de reacciones, lo que tiene que ver por ahí con una reacción del sistema parasimpático, ¿sí? Con reacciones de aumento del nivel de alerta, con reacciones estresantes y demás. ¿Por qué? Son alertantes porque
es una reacción arcaica. Ustedes piensen cuando nuestros antepasados debían protegerse del medio externo, entonces si un pastito se movía, tenían que estar en situación de alerta porque podía ser un depredador, ¿sí? Bien, esto en nuestro sistema opera de manera similar, por eso con la sensación superficial, ¿sí? En contraposición, lo que es la sensación profunda, ¿sí? Que ingresa por receptores más internos, le envían sensaciones a nuestro sistema nervioso central que son apaciguantes, ¿sí? Liberan neurotransmisores más opioides, con lo cual le dicen al sistema tranquilo, está todo bien, no pasa nada, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque si nosotros vemos que una persona está quizá muy alertada, ¿sí? Para intentar ayudar a una corregulación y a que se tranquilice, va a ser más efectivo si yo a esa persona, por supuesto, con el impacto emocional que esto también trae aparejado, es decir, si me conoce, ¿no? Porque si alguien que no la conoce lo abraza, por supuesto que eso va a generar algo peor, pero digo, da al sistema nervioso central más calma, lo que es profundo, ¿sí? E intenso, que por ahí una caricia, ¿no? Que lo va a alertar más, ¿sí? O cosquillas y demás, que son inputs sensoriales que ayudan a que el sistema se alerte, ¿sí? Y bueno, acá también va a tener que ver, van a influir un montón lo que son los umbrales sensoriales según cómo cada persona recibe esta información del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo recibo mucho la información táctil del ambiente, puede ser que a mí me moleste hasta la ropa que tengo puesta, las etiquetas, ¿sí? Los cortes de pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pelo está directamente relacionado con el cuero cabelludo. Entonces, por más que acá no haya terminaciones nerviosas, esto impacta directamente en mi sistema táctil superficial, ¿sí? Los cortes de uñas, todas las actividades de higiene, ¿sí? Impactan en que en el sistema táctil superficial, ¿sí? Entonces decía, bueno, quizás hay ropa, prendas de vestir que me molestan, cuando quizás a otras personas no, medias que no las puedo tolerar si tienen la costura hacia adentro, por ejemplo, cosas que directamente no puedo tocar. Y acá también vamos a tener que tener en cuenta, todo les decía lo que es oral, entonces piensen que esto también va a impactar en la alimentación. Por ahí hay texturas que mi sistema puede llegar a no tolerar si es que yo recibo mucho esa información, ¿sí? Y sabemos que hay muchas personas que tienen lo que llamamos selectividad alimenticia, por ejemplo, que es un grupo de alimentos muy restringidos, porque les da seguridad, porque ya saben que esa textura no les genera nada en la boca, que encima ya de por sí es muy invasivo, ¿sí? Bueno, todo esto relacionado con el sistema táctil, mire todo, todo lo que hay dentro de lo que es sistema táctil, ¿sí? Bueno, por supuesto, lo que es la discriminación de las diferentes temperaturas, frío, calor, etcétera, ¿no? Yo como que me fui más a los detalles que vemos más en la clínica. Vamos a pasar. Bueno, pasamos entonces al sistema propioceptivo. Les había dicho que es la información que nuestros músculos y articulaciones le dan al sistema nervioso, ¿sí? Para entender primero cómo está nuestro cuerpo, cómo está posicionado, ¿sí? Y demás. Pero bueno, no se queda sola ahí la información propioceptiva. También nos da sentido de dirección y movimiento, de cómo debemos mover nuestro cuerpo para poder accionar algo, ¿sí? Acuérdense con el ejemplo que yo les daba de la ventana. Bueno, ¿cómo debo pararme? ¿Dónde tengo que descargar peso? ¿Dónde tengo que hacer peso? ¿Cómo deben moverse los distintos segmentos corporales, ¿sí?
orientación espacial del cuerpo y sus segmentos en relación a sí mismo, al ambiente y a la persona, ¿sí? O sea, esto, si yo tengo la mesa, ¿la puedo mover o no la puedo mover la mesa? ¿Sí? Graduación de fuerza de contracción, por ejemplo, si yo tengo que servir, ¿sí? De una botella a un vaso. Bueno, ¿cómo debo primero mover las manos? Una se tiene que mover, encima son dos. En ese caso es una integración bilateral. Si la tengo sostenida sobre la mesa, el vaso, ya no, ya es una sola y es más simple la acción. Pero si la tengo en el aire, encima tengo que coordinar dos partes del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo debo mover la botella de manera tal que no se me caiga primero, pero aparte que pueda servir? ¿Cuánto también la tengo que inclinar? ¿Sí? Si tiene mucho líquido, tendré que inclinarla más. Si tiene poco, con inclinarla un poquito alcanzará. Y en cambio, si hago ese movimiento en sentido inverso, o corro el riesgo de volcar todo o de que no alcance la inclinación para llegar a servir, ¿sí? Ese conocimiento motor se lo da el sistema propioceptivo a mi cerebro y la devolución motriz que me da la posibilidad de generar esa praxia también le da esa información el sistema propioceptivo. Pero también no es solo con el movimiento y en este caso con la inclinación, sino con cuánta fuerza tengo que hacer. Imagínense que no es lo mismo agarrar un vasito de telgopor, por ejemplo, que agarrar un vaso grande, un chop de cerveza, por ejemplo, ¿sí? Si hago la misma fuerza para agarrar los dos recipientes, es posible que si hago la misma fuerza que hice para agarrar el chop con el vasito de telgopor, lo aplaste, ¿sí? Mi fuerza fue excesiva en ese caso. Y si pretendo agarrar el chop de cerveza con la misma fuerza que hice para agarrar el vasito de telgopor, quizá no pueda levantarlo. Este conocimiento que uno dice, bueno, es intrínseco, es innato, o sea, todos sabemos cómo agarrar un vaso, ¿sí? Bueno, en realidad hay personas que no lo están pudiendo recepcionar de esa misma forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la pifian, ¿sí? Ahí es donde viene la cuestión de, bueno, o volqué todo o no me llegué a servir. ¿Mm? También lo que es el timing de movimiento. El timing de movimiento, esa información también se la da a nuestro sistema propioceptivo, al cerebro, y es la coordinación, ya no solo, como les decía antes, de un elemento, que en este caso es un elemento estático, como el vaso y la botella, solo cobran movimiento por mis manos, o sea, yo los hago mover, ¿sí? Sino es la coordinación con otro movimiento, pero que es externo. Y mi cuerpo tiene que relacionarse de alguna forma con un movimiento externo. Entonces tiene que calcular la velocidad de movimiento, la distancia de un elemento externo. Por ejemplo, vamos a hacer más fácil. Si yo tengo que pasar por adelante de una hamaca donde hay un niño hamacándose, ¿sí? Tengo que saber en qué momento empezar a caminar para que el chico no me lleve por delante, ¿sí? O sea, yo tengo que calcular el movimiento pendular de esa hamaca, su velocidad y la distancia que tiene con mi propio cuerpo, ¿sí? O si estoy manejando y de una colectora tengo que entrar a una autopista, ¿sí? Donde hay un flujo de autos ya, por supuesto, en la autopista y tengo que saber en qué momento ingresar a ese sistema, ¿sí? A ese tránsito. Bueno, cuándo acelerar, cuándo tengo espacio, pero ahí es que tengo que controlar la distancia de los otros coches en relación al mío, ¿sí? La distancia y la velocidad a la que viene, porque por ahí tengo un coche adelante, ¿no? Con espacio para pasar, que está relativamente lejos, pero que yo lo veo que viene a toda velocidad, entonces me freno, ¿sí? Ahora, por ahí hay un coche que está un poco más cerca, pero que va súper despacito, entonces ahí siente mi cuerpo que puede ingresar, ¿sí?
ese timing de movimiento, imagínense lo que es jugar al fútbol. ¿Sí? El timing de movimiento que tiene que tener Messi, por ejemplo, para pensar en el pase, en la posibilidad de pase que le puede llegar a dar otro compañero, adelantarse, porque el compañero está en un determinado lugar, pero él tiene que adelantarse a esa acción, ¿sí? Adelantarse, calcular, una vez que el compañero da el pase, calcular el trayecto de la pelota, la velocidad y la distancia, ¿sí? Para poder ir a recibirla. Y encima ir a recibirla de manera tal que tiene que ejecutar una acción para que la pelota entre al arco, ¿no? Bueno, por supuesto que ninguno de nosotros pretende ser Messi, ¿sí? Pero no pretendemos ser Messi, pero sí pretendemos quizá poder cruzar una calle, porque esto también tiene que ver en relación de, bueno, a ver, obviamente si yo tengo las pautas del semáforo es una cosa, pero si yo estoy cruzando, no sé, en el conurbano bonaerense, donde para acercarme a un semáforo tengo que caminar 4 cuadras, no tengo que saber en qué momento cruzar una calle concurrida, sea o no avenida, ¿sí? ¿Cuándo mi cuerpo puede hacerlo? ¿Cómo calcular con los coches que vienen del otro lado? ¿Y si una bicicleta? ¿No? Bueno, esa información, ¿sí? Me la da mi sistema propioceptivo. ¿Mm? Si yo tengo déficit en este sistema, en todas estas acciones que estoy diciendo, que por ahí a priori nos parecen simples, realmente son extremadamente complejas. ¿Sí? Si yo lo tengo en déficit, voy a fallar en eso. ¿Mm? Lo que es también, bueno, tono generalizado y postura, también influye el sistema propioceptivo, como había anticipado antes con el sistema vestibular. ¿Sí? Eh, Carga y transferencia de peso, esto es súper importante. También, por ejemplo, a ver, cuando subimos o cuando bajamos una escalera, ¿sí? ¿Y qué peso y qué cantidad de fuerza tengo que llevar a mi pie si yo estoy bajando una escalera? Porque ustedes piensen qué distinta que es esa fuerza si yo tengo que bajar un escalón cortito a si tengo que bajar un escalón muy alto, ¿sí? Entonces, imagínense, si yo no tengo soporte visual y vengo bajando una escalera con escalones regulares, como suelen ser las escaleras, y de repente el escalón del descanso suele ser de un tamaño diferente. Y si no tengo el soporte visual, puede que siga generando la misma fuerza en los pies que venía cuando bajaba, de manera por inercia, digamos, ya venía bajando de una forma determinada, ¿sí? Y sin darme cuenta, en el descanso suele ser más cortito y yo hice la misma fuerza que con los escalones anteriores. Chao, me la di, ¿sí? Bueno, eso que podemos decir, bueno, es un accidente cotidiano. Está bien, ¿qué pasa si yo esa información habitualmente no la recibo y me caigo todo el tiempo? ¿Mm? Porque yo les estoy dando ejemplos que nos puede pasar, pues esto nos puede pasar a todos, digo, si no tenemos ningún problema propioceptivo, nos puede pasar porque por un despiste nos puede pasar, ¿sí? Bueno, imagínense que esto a una persona que no registra este tipo de sensaciones, le pasa todo el tiempo. Se Sí, lleva las cosas antes, se cae. Sí, yo sí, pensaba Patrick. justamente en que a veces, digamos, uno en la cotidianidad quizás está acostumbrado a subir una escalera, bajar una escalera con determinado peso, pero a veces, muchas veces, uno hace estas cosas sin darse cuenta que cambiaron las situaciones. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una mudanza y tiene que subir escaleras con mucho más peso de lo habitual. Entonces que ahí pasan los accidentes, digamos, ¿no? Porque uno Claro, piensa que lo puede hacer como lo hace habitualmente y en realidad necesita más descanso, ve que se agita, que de repente llega un momento dado en donde no puede seguir o que le tiemblan las piernas, ¿no? Como que, digamos, además de que es un esfuerzo mayor, uno tiene que aprender una forma de movimiento que hasta ahora no la conocía, porque no es lo que habitualmente hace, digamos. Imagínate en alguien que, digamos, como que no ha tenido la experiencia básica de hacer determinada tarea, actividad o que no puede, digamos, ni siquiera darse cuenta que va a tener que hacer un cambio en lo que está haciendo, ¿no?
Sí, Patrick, qué bueno este ejemplo que traes, porque se me ocurre también usar este mismo ejemplo para lo que es el feedback de las respuestas motoras. ¿Por qué eso? Porque vos decís, bueno, cambia, yo por ahí subo la escalera de casa todos los días y la escalera de casa ya la conozco, ¿sí? Pero de repente un día la tengo que subir con una caja grande, bueno, yo sé que tengo que hacer mayor fuerza, cómo compensar motrizmente mi cuerpo en relación al espacio y demás. Eh, Ahora, si yo no recibo esa información o si de repente por alguna cuestión no calculé la distancia, supongamos que de los pies y de la cadera y de las compensaciones biomecánicas, sí, pero no calculé la distancia del elemento superior, ¿sí? Me llevé algo por delante, ¿no? Si yo lo tengo que volver a repetir, ese movimiento, es decir, subo una caja, después tengo que subir otra, mi sistema propioceptivo lo que hizo ahí fue generarme una respuesta. Es decir, yo me llevé algo por delante con esa caja, pero mi sistema lo aprendió cuando subo la segunda caja, voy a compensar, voy a correr la caja de lugar, por ejemplo. Es decir, bueno, no la paso desde acá, la paso desde acá. ¿Sí? Cuando tenemos un déficit en el sistema propioceptivo, esa respuesta puede ser que también esté afectada. Ese feedback motriz. Entonces, ese aprendizaje motriz requiere de más tiempo y más repeticiones. Con una sola no impactó. ¿Sí? Y necesita repeticiones, 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 porque en realidad lo que más necesita es el entrenamiento. ¿Sí? Porque con el feedback motriz no impactó en el sistema. ¿Sí? Y esto también, este tipo de respuestas motriz también nos da la información del sistema propioceptivo. Qué bueno ese ejemplo que trajiste, porque también me sirve para traer el ítem siguiente, que es el de la respuesta motora y de cómo eso impacta también en el sistema. Bien, buenísimo, sí, sí. Vamos pensando, ahora pasamos a otro, ¿no? Pero vamos pensando a medida que vamos viendo cómo funcionan nuestros sistemas, bueno, ¿qué pasaría? Porque, a ver, obviamente esto lo vamos a ver en las clases siguientes, ¿qué pasa cuando esto está en déficit? ¿Sí? Entonces uno lo va pensando a medida que va viendo la normalidad, digamos, bueno, podemos ir imaginando qué pasa cuando esto está en menos, funcionando en menos, ¿no? Pasamos al otro sistema, Patrick. Bien, acá estamos, con el sistema vestibular, ¿sí? Les decía que el sistema vestibular es sensible a la gravedad y al movimiento, en principio. Entonces, también a lo que es, bueno, el movimiento, el propio movimiento y el movimiento externo, ¿verdad? Pero que nos impacta. Por ejemplo, ¿vieron cuando yo les decía, bueno, si ustedes cierran los ojos y yo les pregunto cómo está su cuerpo, cómo está posicionado y ustedes me lo pueden responder, esa información la del sistema propioceptivo, si yo les hiciera la misma pregunta estando en un coche en movimiento y yo les dijera, bueno, cierren los ojos y díganme si el coche está en movimiento, si está quieto. A ver, si está yendo hacia adelante o si está yendo hacia atrás, si va rápido, si va despacio, si va en línea recta, si dobló, ¿sí? Estas sensaciones llegan a nuestro sistema por lo que es el sistema vestibular. Es decir, ustedes me podrían dar esa respuesta por más que tuviesen los ojos cerrados, ¿sí? Sin el apoyo visual. Bien, esta información se la da a nuestro cerebro el sistema vestibular, ¿sí? Entonces, el sistema vestibular provee sensación de los movimientos del organismo, también su posición en el espacio, ¿sí? En los distintos planos en los que nos encontramos en relación a la Tierra, ¿sí? Nos hace sentir también la fuerza de gravedad. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque hay personas
donde tienen algún déficit de procesamiento vestibular y tienen inseguridad gravitacional. ¿Esto qué quiere decir? Al no sentir esa fuerza de gravedad, al levantar los pies del piso sienten vértigo, ¿sí? O sea, miren lo básico de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces esas personas van a caminar como más inseguras o van a dar pasos más cortitos o van a querer afirmarse como taconeando, ¿sí? Y demás. Bueno, las escaleras van a ser claramente también un, un conflicto, ¿no? También modula los movimientos del cuerpo y de los ojos relativos a los movimientos de la cabeza, impactando sobre la postura y el equilibrio, ¿sí? Y lo que tiene que ver, porque el sistema vestibular y el sistema visual están íntimamente relacionados, ¿sí? Impacta fundamentalmente en lo que es el equilibrio y también en lo que es el equilibrio cuando hay planos en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, no nos mareamos cuando vamos en un coche y nuestro cuerpo siente que el coche se mueve y tenemos que acompañarlo con algo visual. Por ejemplo, cuando hay alguna cuestión interfiriendo, si nosotros vamos en un coche, vamos leyendo, o sea, no acompañamos eso con algo visual, puede ser que ahí muchas personas se mareen. Bueno, ahí hay algo vestibular implicado en el medio. Entonces, en ese caso decimos, bueno, alinea de vuelta visual y vestibular. O sea, mirá hacia adelante durante un rato y move el cuerpo en relación a lo que estás viendo, por más que vos no seas quien maneje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo visual y lo vestibular está sumamente relacionado. Y cuando hay alguna cuestión vestibular, sobre todo que se siente más, las personas lo que les pasa es que se sienten mareadas o sienten vértigos en situaciones en las que quizá una persona que no tiene este umbral vestibular tan corrido no lo sentiría, por ejemplo, en andar en auto, en andar en colectivo, ¿sí? Hay muchas personas que no tienen por sí un déficit de procesamiento vestibular, pero sí que por ahí tienen mayor percepción del input que otras, y fíjense que se pueden llegar a marear en los asientos de los colectivos cuando están, o de los trenes viejos, los de antes, ahora me parece que los nuevos no tienen así, pero cuando van en sentido contrario, ¿sí? A la dirección. Por ejemplo, en los colectivos hay algunos asientos que están mirando hacia atrás, digamos, ¿no? Entonces hay personas que no se pueden sentar ahí porque se marean, ¿sí? Bueno, es porque el input vestibular le está llegando de más, digamos. Y no necesariamente tienen por qué tener un déficit vestibular, sino un perfil determinado. Esto puede llegar a ser un déficit de procesamiento si eso es extremo, es decir, si me mareo también mirando hacia adelante, si me mareo también si estoy en un coche sumamente agarrada, si me mareo, ¿no? Cuando cualquier cosa a mi alrededor se mueve, ¿sí? Y a mantener mi propio equilibrio también. El sistema vestibular, todo lo que es información del sistema vestibular, el sistema vestibular está en oído interno, ¿sí? Y toda esa información entonces se la brinda al sistema nervioso central desde mi oído interno. En lo que es el equilibrio, el sistema vestibular es un bastón importantísimo, ¿sí? No es solo el sistema vestibular el que nos hace tener equilibrio, sino que es un triángulo que está conformado por cordón posterior, cerebelo y sistema vestibular. El bastón central de ese triángulo es la visión. O sea, por eso yo a veces les digo esto de visión y vestibular están sumamente relacionados, ¿sí? Y a veces, si yo quito la visión, me mareo solamente si no veo. Entonces necesito ver por dónde voy caminando, qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y también el sistema vestibular va a impactar en lo que es la transición entre el sueño y la vigilia, que a partir de ahora, eso de clases de acá en adelante, y sobre todo cuando hablemos de TDAH, esto es fundamental, es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, en TDAH lo que es la regulación de los niveles de alerta se complica muchísimo, ¿sí? Y vamos a ver ahora por qué nosotros tenemos que tener tanto en cuenta esto. ¿Qué es?
la regulación del nivel de alerta, es decir, el transicionar entre el sueño y la vigilia, básicamente, ¿sí? Ese momento de transición. Y entre los distintos momentos de actividad de nuestro cuerpo, es decir, yo por ahí estoy en algún momento más adormilada, y en otros momentos estoy con un sistema, con un nivel atencional más alto. Si estoy adormilada, por supuesto que no puedo prestar atención si estoy en la escuela y me enseñan matemáticas, ¿no? Bien. Estas transiciones entre estos niveles de despertar, de adormecimiento y de sueño real, lo vamos a llamar a partir de ahora nivel de alerta, ¿sí? Y ese nivel de alerta, esas transiciones en el nivel de alerta, también las modula el sistema vestibular, ¿sí? Tenemos lo que son diferencias personales, por supuesto, que no son extremas, pero hay diferencias que sí configuran un déficit. Entonces vamos a tener chicos que están habitualmente adormilados y vamos a tener que ayudarlos a que activen un poco el nivel de alerta, porque si le queremos enseñar matemáticas, como les decía antes, primero tenemos que ayudarlos desde su procesamiento a nivel del sistema nervioso central. Si no, si el nivel de alerta está muy alto y tengo lo que comúnmente podríamos decir un alumno enchufado a 220, rebotando por las paredes, súper activo, que no puede parar de moverse, también ahí vamos a necesitar que su nivel de alerta disminuya, ¿no? Para que esté en un estado óptimo de atención. Si no, también, tampoco le voy a poder explicar ni matemática ni nada, ¿sí? Bueno, estas transiciones también tienen impacto en el sistema vestibular. Al revés, el sistema vestibular tiene impacto, mejor dicho, en este tipo de transiciones, ¿sí? Y hay diferencias individuales, por supuesto que las hay, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que ustedes ven que se despiertan y ya están listas para funcionar en la vida y que te hablan y que todo, bla, 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 y hay personas que necesitamos un poco de fiaca para poder activar, porque tenemos como un mayor periodo de letargo en esta transición del sistema vestibular, ¿sí? Entonces, no es que no nos querramos levantar ya y estar listos para actuar, sino que no podemos, nuestro sistema no nos lo permite. Entonces necesitamos ese pequeño periodo de acomodación vestibular para poder levantarnos de manera óptima. Piensen que lo mismo pasa al revés, para poder dormirse. Con lo importante que es conciliar el sueño, con lo importante que es el tema esto de estar súper alertado antes de dormirse con las pantallas y demás, ¿sí? Si yo estoy muy alertado, tengo que poder apagar la luz y dormirme. Y si yo encima no puedo transicionar tan rápido por un sistema vestibular que no funciona tan rápidamente, entonces eso me va a costar un montón. Y así como hay personas que pueden estar haciendo un montón de actividades, se acuestan y se duermen, también hay personas que antes de acostarse necesitan generar una propia disminución de nivel de alerta, ¿sí? Entonces apagar las pantallas, hacer actividades más tranquilas, quizá tomarse una infusión, ¿sí? Todo eso para poder después acostarse y conciliar el sueño. ¿Mm? Bien, todo esto entendamos que no es capricho, ¿sí? Sino que es medio interno. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando lo veamos después a nivel extremo, ahí vamos a ver que esto pasa, que a veces uno se enoja y dice, bueno, dormite, apaga la luz y dormite y ya, o levantate que te tenés que ir al colegio, o, bueno, vamos a ver que estas cuestiones hay que manejarlas antes, ¿sí? Bien, pasamos, Patri. Bueno, el sistema visual nos va a dar información sobre colores, contrastes, formas, tamaños, movimiento, cómo se percibe el mundo, figura a fondo en el ambiente, ¿sí? Envía mensajes en colaboración con otros sentidos que ayudan a determinar a qué prestarle atención y a qué ignorar, como a direccionar las acciones y movimientos. Bien, ejemplo. Vamos a los ejemplos que es más fácil.
Sí, yo ya sé para qué sirve el sistema visual, claro que lo sé. ¿Qué pasa en relación a la integración sensorial? Porque yo el sistema visual lo tengo que integrar con un montón de información del ambiente. Y si a mí me pedían al principio de la clase que abriese el cajón y sacase un tenedor y yo de repente no puedo hacer figura fondo visual, ¿sí? Es decir, no puedo separar lo importante de lo que no es importante o lo que me están pidiendo, no lo voy a poder sacar. Entonces, el sistema visual no solo tiene que tener un buen campo visual, sino que tenemos que tener esto, percepción de profundidad, ¿sí? Hay personas que sienten que están en una góndola de un supermercado y que las cosas se le vienen encima, se le achican, ¿sí? Eso es percepción de profundidad, ¿sí? El sistema visual también está ayudando a otros sistemas. Necesitamos sistema visual, por ejemplo, para ver cuán profunda es la escalera, cuánto tengo que mover el pie, ¿sí? Pero bueno, esto también está relacionado con lo que les decía antes, con lo que tiene que ver con el fondo, con la diferenciación de figura-fondo. Y cuando también está en discordancia el sistema visual con el sistema vestibular, también podemos tener algunas dificultades, como por ejemplo el plano estático cuando leemos, ¿sí? Y que que esté en la carpeta, por ejemplo, a nivel horizontal se nos dificulte la lectura y que necesitemos que eso esté en plano inclinado, ¿sí? Hay personas que te dicen que las letras se les mueven cuando las ven, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, Temple Grandin, que es una persona con autismo, dice eso: si yo pongo a determinada distancia o la hoja inclinada, las letras se me mueven como gusanitos, ¿sí? Entonces necesitan este tipo de adaptaciones dentro de lo que es el medio visual, ¿sí? Con el sistema auditivo, en lo que es figura-fondo nos pasa algo similar que con el visual. Es decir, para nosotros poder funcionar en el ambiente necesitamos saber a qué estímulos darle relevancia y a qué estímulos no, ¿sí? Si yo estoy del otro lado, digamos, si estoy escuchando una clase y de repente pasa un camión por la ventana, voy a ir trayendo ejemplos que ya dimos como para que veamos que todo está integrado. Por eso estamos hablando de integración sensorial. Si yo escucho, ¿no?, y me disperso, ¿sí?, porque no puedo filtrar a qué estímulo darle importancia y a qué estímulo no. Si a mí me llega todo a mi sistema auditivo de la misma forma y escucho al mismo tiempo el tic-tac del reloj, el camión que pasa por afuera, el perro que está ladrando, mi vecino que está golpeando la puerta, y lo escucho todo al mismo tiempo, y a la vez la persona que me está hablando adelante porque me está dando una clase, pero para colapsar, imagínense, si uno no pudiese filtrar esa información, ¿sí? Bueno, esta es una de las cuestiones de importancia que nos brinda nuestro sistema auditivo, la posibilidad de hacer figura fondo auditiva, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, con toda esta información que ya trajimos hasta acá y ya estamos a punto de redondear la clase de hoy, ¿sí? Podemos decir ya, sí, bien, cuál es el componente del proceso de integración sensorial. Redondeando, registro sensorial, me llega el input y yo lo registro. Orientación y atención, sintonizo qué sistema sensorial tengo que prestar atención. Interpretación, entiendo qué es lo que me está llegando. Organización de la respuesta y ejecución de la respuesta, praxia. ¿Bien? ¿Cómo cierra todo lo que veníamos viendo? ¿Cómo es el registro, el proceso de integración sensorial completo? Pasa, Patri, por favor, así ya vamos terminando la clase de hoy, vamos preparándonos para la clase que viene, que vamos a continuar hablando de la teoría de integración sensorial, ¿sí? Bueno, esto yo también ya se los fui adelantando un poquito cuando hablamos del sistema vestibular, que es el sistema activación, alerta y atención, ¿sí? La activación, como les decía antes, es la transición del dormir al despertar,
La alerta es la transición del despertar al estado de atención necesaria para el aprendizaje activo, es decir, yo me levanté, estoy en alerta, me puedo vestir, me puedo cepillar los dientes. ¿Puedo en ese momento aprender matemáticas? No, necesito un poco más de nivel de alerta para poder prestar atención activa. ¿Sí? La atención activa, ¿qué es? Focalizar selectivamente en un estímulo. Ahí es donde es importante para procesar información para el aprendizaje y la actividad con propósito. Vamos entonces dejando esto en relación a los perfiles sensoriales que los vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Yo les decía, cada uno tiene un perfil sensorial individual y puede recibir un poco más o un poco menos la información del ambiente. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Hasta ahora vimos los esquemas básicos, los sentidos básicos, modulación y base motora con base sensorial. ¿Sí? Espero que hasta acá se haya entendido, que les haya interesado, que les haya gustado, que continúen viendo la clase que viene para ver cómo impacta todo esto, bueno, nuestros umbrales sensoriales, que es un poquitito más complejo. Bien, gracias, Vane. Yo para mí creo que fue muy claro, pero bueno, después iremos viendo lo que nos va diciendo la gente también en relación con las clases, cómo se van dando. Les recordamos a todos que cualquier duda que tengan la pueden compartir en el chat del curso de WhatsApp, y que nosotros a medida que ustedes vayan preguntando cosas o haciendo comentarios también podemos participar y dar nuestra opinión sobre el tema. Nos vemos la próxima clase. Nos Chau, chau. vemos. Chau, chau.